análisis. 10 de la mañana con 16 minutos. Mire cómo está la calle. Ya me voy inmediatamente con el concejal Alejandro Soler. Mostremos cómo está Borges en estos momentos a las afueras de la oficina de Claro. Estábamos mostrando Borges recién, Christopher, ahí si podemos mostrar la imagen de la calle principal de la ciudad. Mucha gente, no solamente esta gente aglomerada se vio el viernes y el sábado, sino que hoy día en la mañana, temprano, afuera de Polar. Mire cómo hay una fila bastante larga en calle Borges, y lo que se ve es el movimiento bastante grande en las últimas horas. Gracias, Christopher. Y ahí vemos Borges. Mire cómo está amontonada la gente. Ahí no se está respetando mucho la distancia social. Como están de falda, no veo si están todos ocupando mascarilla, pero hemos visto harto uso de mascarilla, y sigue siendo una ordenanza que justamente nuestro invitado fue uno de los precursores, el concejal Alejandro Soler. ¿Cómo está, concejal? Buen día. Muy buenos días, Mauricio, muy buenos días a todas las personas que hoy día nos escuchan en Radio Polar. Preocupado, existe preocupación en general. Yo no sé si usted está de acuerdo en que se haya levantado la cuarentena o no, me lo puede responder ahora, pero también existe preocupación respecto de la aglomeración continua que hemos visto desde el día jueves que se levantó la cuarentena. Bueno, yo creo que todos estamos preocupados. No podemos olvidar de que aquí se está muriendo gente. Entonces, la persona que no está preocupada o no entiende bien el problema, o no sé qué le puede pasar, pero yo creo que todos estamos preocupados porque esta es una pandemia que está atacando muy fuertemente. En Chile ya hay más de 300 muertos recién con 27.000 infectados. Si nosotros multiplicáramos por 3 eso, aquí vamos a tener en Chile 20.000 fallecidos cuando toda la población haya pasado por el proceso de contagio. Entonces, esto es un tema no menor, hay que entender la situación. Ahora, con respecto al levantamiento de la cuarentena, yo creo que fue un error haber alzado la cuarentena, pero también creo que se cometieron errores acá al abuso de los salvoconductos y los permisos. Yo creo que aquí hubo un problema por ambas partes. Yo entiendo que las personas también tienen que trabajar, necesitan salvoconductos, pero 10.000 en un día para una circunstancia en la cual hay un virus mortal acechándonos en el medio ambiente, creo que aquí hubo errores por ambas partes. Creo que hubo errores por parte de la autoridad a no continuar con la cuarentena, sobre todo en un periodo en el cual cada día aquí en Magallanes está más frío, está más escarchado, hay condiciones climáticas muy malas. Pero también creo que hubo un problema desde la comunidad que no entendió la importancia de la cuarentena. Así que creo que aquí hay responsabilidades compartidas por ambos lados. Ya, o sea, usted cree que la gente igual fue responsable, pero en rigor si uno... lo que pasa es que no tenemos el desagregado de las cifras aún. El intendente nos dijo el día jueves que sí las vamos a tener durante esta semana, ojalá lo más pronto posible, para poder hacer un análisis con datos duros, con datos concretos, porque no sabemos cuántas trabajadoras y cuántos trabajadores estuvieron durante un mes trabajando producto de que sus empresas sí fueron autorizadas para trabajar, concejal, porque ofrecen o vendían productos de primera necesidad, productos esenciales, todo bien ahí, pero no sabemos cuántas trabajadoras. Pero, por ejemplo, en Semana Santa, Mauricio, se pidieron 35.000 permisos, y en Semana Santa ninguna empresa trabajó, o muy pocas. Pero usted sabe que somos 150.000 en la comuna. Sí, correcto, pero... El porcentaje igual sigue siendo menor. Sí, la gran mayoría de la población se quedó en cuarentena, se quedó en la casa, la gran mayoría de la población. Yo entiendo que yo comparto igual de que hay responsabilidades compartidas. Si hay un porcentaje de la población que es irresponsable, y que para esos irresponsables se necesita más educación, pero sobre todo mayor fiscalización. Yo creo que ahí compartimos, no más dureza en la fiscalización. Pero obviamente por eso yo le planteaba de si fue un error o no un error, porque yo también entiendo, usted también lo decía hace un ratito, a la gente que tiene que llevar la comida a la casa todos los días, para ellos la cuarentena ya era asfixiante, porque económicamente era imposible seguir adelante. Claro, por eso te reitero, yo creo que fue un error de la autoridad haber levantado la cuarentena, como también fue imprudente por parte de la comunidad en feriados como Semana Santa, pedir 35.000 salvoconductos. Yo creo que ahí hay un ejemplo claro del problema que hay. Es un tema cultural, pero en Semana Santa la cantidad de trabajo que se realiza no es tanta como un día de semana. Igual se pidieron 35.000 salvoconductos, Semana Santa. Sí, claro, lo que pasa es que la gente que tenía salvoconducto para trabajar, solamente es para trabajar y de movilizarse desde la casa al trabajo.
para salir el fin de semana o en un día feriado, la gente que trabajaba tenía que pedir permiso. No sé si me entiende, no sabemos la cifra exacta durante un mes y medio de cuántas trabajadoras y cuántos trabajadores tuvieron que ir obligatoriamente a su trabajo porque positivamente le dieron la autorización a esas empresas. No sabemos ese número. Entonces, claramente, yo entiendo esta crítica a la gente, a la población en Semana Santa, estos 35.000 permisos. Pero ¿qué va a hacer la trabajadora o el trabajador en la semana si no puede salir a hacer los trámites o no puede salir, qué sé yo, a comprar porque trabaja en la semana? No sé si me entiende. No, sí, por eso te doy el ejemplo de Semana Santa. Semana Santa es un periodo en el cual la cantidad de trabajadores disminuye considerablemente. Igual se pidieron 35.000 permisos. Exactamente, sí. ¿Ves? Es un problema, mira, acá nosotros tenemos que entender de que la principal solución al coronavirus es el autocuidado. Porque si las personas entendieran que tienen que hacer en la casa, ni siquiera necesitaríamos cuarentena. Pero lamentablemente la gente no entiende ese problema. Entonces, tenemos que entender que el problema, no solamente por una parte que la autoridad que levantó la cuarentena no habiéndolo hecho, sino que también las personas tienen su grado de responsabilidad, porque es muy fácil decir, no, es que la autoridad no hizo esto, no, pero es que aquí la responsabilidad y el problema es de todos, de la autoridad y también de toda la población, porque todos estamos ante el riesgo de la muerte. Entonces, ya, no, yo entiendo eso, concejal, pero ¿qué pasa si colapsamos producto de ese porcentaje irresponsable y la autoridad se tiene que quedar mirando cómo hay un porcentaje responsable de la población o tiene que endurecer la fiscalización? Porque es su deber. Claramente que la autoridad tampoco ha tenido una... Yo creo que ha habido cosas buenas. Yo creo que Chile tiene unos porcentajes más bajos a nivel latinoamericano mundial de fallecimiento. Estamos al 1,2. Eso es buenísimo. Y la cantidad de testeos por millón de habitantes está llegando a los 10.000, que eso es muy bueno. Pero también ha habido errores por parte de la autoridad, yo creo. El caso de intentar o pensar reintegrar a los alumnos a clases presenciales creo que fue un tremendo error. Creo que el retorno seguro o la normalidad también fue un tremendo error, porque crea incertezas, porque la gente se coloca nerviosa, no sabe si va a tener que volver a trabajar o no. Entonces yo creo que hay cosas que no han estado bien por muchas partes, entre ellas la autoridad yo creo que también ha cometido errores, y el caso de no mantener el estado de cuarentena acá en Punta Arenas, creo que fue un error. Ahora bien, yo tengo fe de que próximamente el estado de cuarentena, cuando las circunstancias climáticas empeoren, va a volver a aplicarse. Sí, es muy probable, algunos dicen, concejal, que podríamos volver a la cuarentena este miércoles en la noche, o sea, en rigor el jueves a primera hora. Puede ser, perfectamente. Hay que ver también otros factores, por ejemplo, el nivel de contagios, si aumenta o no aumenta, el nivel de ocupación de camas en el hospital, cuál es la capacidad que tenemos nosotros para reaccionar. Hay una serie de factores que tienen que evaluarse. Si se disparan las cifras de contagio y colapsa el sistema, claramente que tenemos que tener cuarentena. Sí. Y si no se dispara y seguimos hablando la curva, para que la cantidad de contagiados sea menor a la capacidad de respuesta de los servicios de salud, eso sería una atenuante para poder aplicar nuevamente la cuarentena. Hay varios factores que influyen, no es solamente uno. Sí, no es solamente uno, son varios factores, exactamente. Me gustaría que, porque lo hizo hace algunos días, concejal, que le detallara la diferencia a la gente que nos está escuchando. Siempre es bueno que todos nos eduquemos un poquitito todos los días, aprendemos todos los días, hasta los últimos días de nuestras vidas. La diferencia entre cordón sanitario y aduana sanitaria, concejal, que al parecer muchos no la entienden, y claramente se vio reflejado el fin de semana con los detenidos y el frenado de muchos conductores que querían pasar por el sector de Conaique, por ejemplo, fuera del sector urbano de la ciudad. Claro, es que aquí hay varias cosas que entender. La primera, que Chile, en Magallanes, que Punta Arenas, está bajo estado de catástrofe. Desde el 18 de marzo estamos en estado de catástrofe, y eso limita nuestras libertades. Y limita el comercio también. El comercio no está limitado por la cuarentena, está limitado por el estado de catástrofe. El estado de catástrofe establece que solamente algunas actividades económicas se pueden desarrollar.
Por ejemplo, ¿qué actividades económicas se pueden desarrollar? Son los supermercados, las farmacias, la industria de consumo, las estaciones de servicio, los centros de almacenamiento, los servicios de reparto a domicilio, la empresa estratégica y los servicios postales. ¿Cuáles actividades del gobierno deben seguir funcionando presencialmente? Aquellos funcionarios e instalaciones que desarrollan actividades relacionadas con la respuesta a la pandemia. Entonces, el estado de catástrofe es lo que los limita. Dentro del estado de catástrofe están las medidas económicas y también están las medidas de restricción de libertades. El primero o la más gravosa es la cuarentena. ¿Qué es la cuarentena? La cuarentena es la restricción a la libertad de la persona en la cual tiene que quedarse en su domicilio. Usted, vecino o vecina, tiene que quedarse en sus casas. No puede salir a la calle. Solamente pueden salir las personas que saquen un salvoconducto para circunstancias establecidas en los mismos instructivos. Usted tiene que ir al médico, tiene que ir al supermercado a comprar, tiene que hacer actividades específicas. Eso es lo primero, la cuarentena. Además de ella, existen otras, que son el cordón sanitario. ¿Qué es el cordón sanitario? Es un cordón, un límite que se establece en un territorio determinado para que solamente puedan ingresar y salir los medios de abastecimiento, los camiones con alimentos. Y además usted puede atravesarlo con un salvoconducto. El otro día un vecino me señalaba que tenía animales en el sector sur. Me preguntaba cómo hacerlo. Hay que pedir un salvoconducto para poder pasar por el cordón sanitario. Y además están las aduanas sanitarias. Y acá en Magallanes tenemos 10. En Punta Arenas, 2. El aeropuerto y el puerto. ¿Qué son las aduanas sanitarias? Es un control que se le realiza a la persona con el objeto de que se pueda trasladar a otro lugar acreditando que no posee el virus. Son diferentes tipos de medidas que se van aplicando estratégicamente para poder dar una mejor forma a esto. Porque la cuarentena también tiene sus problemas. La cuarentena, por ejemplo, también produce o en algunos casos, ciertas enfermedades de salud mental. Para una persona tampoco es bueno, es sano, sí, esté mucho tiempo encerrado en su hogar, encerrado. Entonces también hay que jugar con eso. Esto es un tema muy complejo que nos cayó muy de pronto. Entonces, todo esto es una circunstancia además que se está viendo, que es nueva. Por eso hay que ser cauteloso, hay que ser prudente con los tipos de medidas que se aplican. Oiga, concejal, interesante toda esta conversación, ahí la aclaración respecto de aduana sanitaria, cordón sanitario. En honor al tiempo, porque me tengo que ir al corte ya, pero la ordenanza del uso de mascarilla en espacios públicos, más allá de el mucho tiempo que nos queda por delante para ocupar mascarilla en espacios públicos, porque esto va a ser así, la ordenanza no tiene una fecha de término, ¿no? Se mantiene, yo sé que se mantiene, pero no tiene una fecha de término, esto va a seguir durante los próximos meses seguramente. Sí, mira, yo creo que aquí hay que entender también que, Mauricio, vamos a tener un cambio cultural muy grande en todo el mundo, muy grande, y que el uso de mascarillas va a ser algo que se va a implementar, yo creo que ya para siempre. Por ejemplo, y un tema que tenemos que conversar, que yo lo planteé, ¿qué va a pasar con el transporte público? El transporte público, cuando una persona se sube a uno de los colectivos, que son el 60% del transporte, yo creo que el transporte público para siempre va a tener que ser con uso de mascarillas. Porque además que a lo mejor podemos vencer al COVID, pero no sabemos qué otra enfermedad puede llegar. Y la gente también va a quedar con inseguridad. La ordenanza de uso de mascarillas en espacios públicos está vigente hasta que el Consejo Municipal la revoque. Pero además de ello, va a tener que aplicarse por mucho tiempo más, porque nosotros no tenemos un horizonte de cuándo vamos a solucionar esto. Las vacunas que se están aplicando recién señalan que de aquí a fin de año, pero esas vacunas también van a ser muy provisorias, porque no sabemos los efectos secundarios que puede tener en el organismo el uso de una vacuna que solamente se ha probado en animales. Sí. Y no, si no tenemos eso no tenemos todavía novedades respecto a aquello, y no hay que ilusionarse tampoco respecto a la vacuna. Claro, tampoco. Entonces vamos a estar con mucho tiempo con esta enfermedad y las medidas de autocuidado van a ser muy importantes y la mascarilla es la fundamental. Entonces yo llamo también a los vecinos a fiscalizar esto,
porque tampoco no tenemos inspectores municipales y Carabineros está colapsado y las Fuerzas Armadas también están colapsadas. Vecino, vecina, si usted ve a una persona en la calle sin mascarilla, requiérala, señálale que tiene que ocupar su mascarilla, porque es una medida de sanidad que nos va a servir a todos. La política pública de usos de mascarilla, yo estoy muy satisfecho cómo se ha implementado y creo que va a ser una medida, está haciendo y va a ser una medida que realmente va a ayudar a salvar vidas. Pero tenemos que entender también, y vuelvo a reiterar, que aquí la principal solución o aminorar es la conciencia de todos, desde la autoridad hasta los vecinos, de todos. Y yo de repente veo que en este gran escenario, desde la autoridad para abajo, de repente no se toma la conciencia, no se toma la conciencia del problema sanitario, no se toma conciencia del problema económico. Las medidas del gobierno para solucionar o para paliar el problema de la economía no han sido las mejores. El invitado anterior señalaba los problemas que hay con la bancarización. Exactamente, los bancos son el mecanismo, pero no han dado de pronto la solución adecuada. Por eso la autoridad es lo fundamental. Concejal Alejandro Soler Gutiérrez, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Listo, muchas gracias, Mauricio, y un saludo a todos. Que se cuiden, cuídense. Igual. Cuídense. Chao. La autoprotección. Chao, buen día. Pausa, ya venimos. TAPSA, líder en conectividad, 50